Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 25 de noviembre, lunes de la semana 34 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día lunes con la lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan que iniciamos la semana pasada. Leemos el capítulo 14, versículos 1 al 3 y 4 al 5. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Nos enfrentamos a un pasaje bastante especial del libro del Apocalipsis, donde lamentablemente nos topamos con muchas interpretaciones que hay que decirlo claramente, son falsas, porque se habla de un número determinado y hay quienes han querido ver en este número a la totalidad de los salvados. Cuando avancemos en la lectura del libro del Apocalipsis, veremos que el mismo Juan ha visto una multitud, una muchedumbre incontable. Por tanto, si tú escuchas alguna vez alguna predicación donde se dice, no, el número de los salvados es solo 144,000, eso es falso, es una falsa interpretación del libro del Apocalipsis, y más bien, yendo en una línea verdadera, vamos a descubrir la belleza y la hermosura de lo que se nos está diciendo. Yo, Juan, tuve otra visión. ¿Cuál fue esa visión? Vi al Cordero. Ya el Cordero ha sido introducido en el libro del Apocalipsis como aquel que es el león de Judá. Ese Cordero que tiene muestras de haber sido sacrificado, es decir, que se nos muestra como un Cordero pascual. Y ese es el único digno de abrir los sellos para poder abrir ese libro de la vida. Y ya veíamos la profundidad de esa imagen, de la imagen del Cordero de Dios, que es aquel que nos brinda la salvación, que es el que nos brinda la paz y que lógicamente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vi al Cordero. Para Juan el apóstol, la imagen del Cordero es una imagen imprescindible para transmitir la fe, porque el primer testimonio que he escuchado sobre Jesucristo vino de la boca de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué es lo que había dicho sobre Jesús cuando fue a ser bautizado en el Jordán? Este es el Cordero de Dios. La palabra Cordero es una palabra tremenda. ¿Por qué? Porque se refiere lógicamente a aquel que va a ser sacrificado. Y que es sacrificado no simplemente para quitarle la vida, sino que es ofrecido en sacrificio por el perdón de los pecados. Siendo el Cordero de Dios, entonces es aquel que efectivamente quita los pecados de una manera cierta y no como los corderos que eran sacrificados en la antigua alianza. Estaba en pie sobre el monte Sión y con él, aquí viene el número, 144,000
personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero. ¿Cuál es el nombre del Cordero? Jesús. Y el nombre de su Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? El único nombre que podemos establecer es el nombre de Yahvé, porque es el nombre con que Dios se ha presentado en la antigua alianza a Moisés. Entonces no sabemos si se referirá a ese nombre o al nombre propio del Padre, pero llevan el nombre del Cordero y el nombre del Padre. ¿Qué quiere decir esto y a qué hace alusión? Bueno, todo bautizado ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos dicen que llevan grabados en la frente el nombre del Cordero y el nombre del Padre, lo que se nos está diciendo es cómo han sido sellados con el sacramento del bautismo, que imprime un sello sacramental, indeleble, imborrable. A nadie se le puede quitar el bautismo. A nadie se le puede quitar la gracia que hemos recibido al ser bautizados. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. No nos lo describe como un sonido, sino como un ruido, estampido de un trueno poderoso. Y el ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Qué hermosa imagen, porque se nos presenta lógicamente esa aclamación, ese cántico, esa gloria que se está dando continuamente en el cielo a Dios. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y ahora sabemos quién produce ese cántico, quién produce ese ruido, ese canto esplendoroso. Nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Entonces sabemos que estos 144,000 son rescatados de la tierra. Y efectivamente eso quiere decir salvados, pero en ningún momento se nos está estableciendo que son los únicos salvados. Y entonces comienza la descripción de esos 144,000. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Es decir, que son elegidos de una manera extraordinaria para ser la corte del Cordero, para ir cantando la gloria del Cordero a donde quiera que van. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias. Las primicias no significa los únicos para Dios y para el Cordero. Y en la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. ¿Qué significa? Bueno, significa una cosa muy sencilla. Dentro de la salvación hay una jerarquía. Lógico que hay una jerarquía. La santidad que una persona lucha por tener en esta vida, el esfuerzo que hace por cumplir la voluntad de Dios, va a dar una distinta pureza a las personas. En el cielo entonces habrá jerarquía, mayor santidad de unos que de otros. Sí. El común denominador es la salvación, el común denominador es la santidad. No se puede alcanzar el cielo si no es a través del camino de santidad. Pero no todos han alcanzado el mismo nivel de santidad. Sí, común a todos la santidad, pero no de una manera uniforme. Cada uno de acuerdo a cómo ha vivido su existencia. Y entonces vemos esa diferenciación. La podemos entender más perfectamente cuando vemos quién está a la cabeza en todas las gracias. Nuestra Madre Santísima. Yo no pretendo ponerme en igualdad de condiciones a mi madre. No, mi madre estará siempre a mayor altura que yo.
Mi Madre Santísima, la Virgen María, estará siempre a mayor altura que yo. Su altura jamás me producirá envidia. Jamás me producirá celos. No es que me voy a sentir menos porque ella es más alta, sino que su altura llenará mi corazón de alegría. Y entonces, ¿quiénes son estos 144,000? Los elegidos. ¿Por qué han sido elegidos? Por esa santidad que han tenido. Cuando leemos que en su boca no hubo mentira y son irreprochables ante Dios, podemos colocar a muchos. Podemos efectivamente buscar la vida de los santos a lo largo de la historia, pero también podemos buscar a tantos grupos que en este mundo no entendemos por qué han muerto. Fíjate, por ejemplo, en los niños inocentes, aquellos que murieron asesinados por Herodes, que buscaba matar al niño Jesús. Murieron en su temprana edad, no lograron cometer ningún pecado, porque eran unos infantes. Fueron arrebatados de este mundo por un motivo que ni siquiera sus padres ni nadie lograba comprender, pero a través de su muerte defendieron al Cordero de Dios. Y podemos decir que forman parte de este coro permanente del Cordero. Sí, lo mismo con tantos niños que fallecen en su tierna edad después de haber sido bautizados. Entonces tenemos muchos grupos que pueden conformar este grupo especial, a los cuales le rendimos efectivamente pleitesía. ¿Por qué? Porque han sido elegidos para formar este coro que siempre acompaña al Cordero. Y si algo tenemos que tener claro es que qué hermoso efectivamente que ese Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre esté acompañado de aquellos que han vivido en este mundo y han salido de él con la mayor pureza posible y que formen ese coro permanente a su alrededor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. La idea principal del Evangelio que leemos hoy es que la medida de la generosidad no depende, y esto es importantísimo, no depende de un factor externo. La medida de la generosidad no depende de un factor externo. No es más generoso el que da más. Ese sería el factor externo. Es decir, la cantidad. No, es que yo he donado 10 millones de dólares. Qué bueno. No sabemos qué tan generoso ha sido. ¿Cómo? He sido generosísimo. Nadie ha dado 10 millones de dólares. Sí, puede ser. Pero la medida de la generosidad no está en ningún factor externo. La medida de la generosidad está en el interior del corazón. Nunca la vamos a poder medir desde fuera. Solo se puede medir desde dentro, desde el corazón. ¿Cómo nos queda claro esto? ¿Por qué? Porque Jesús eleva la mirada y ve a muchos ricos que echaban sus donativos en las alcancías. Y echaban buenos donativos, grandes donativos. Y vio también una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. ¿Cuál es la medida externa entonces? La riqueza de unos y la pobreza de otros. Esa es la medida externa. Y la medida externa entonces no nos habla sobre la generosidad. ¿Por qué? Porque esa viuda es la que más ha dado. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más
que todos. Fíjate qué importante, ¿por qué? Porque entonces el Señor relativiza la generosidad no a ese factor externo, sino a la actitud del corazón, a la intención del corazón, a la generosidad del corazón. Esto primero, para tener claro que si yo quiero caminar el camino de Cristo, tengo que caminar el camino de la generosidad. Pero si quiero caminar el camino de la generosidad, entonces la medida va a ser el sacrificio. La medida va a ser cuánto me ha costado, cuánto he sacrificado yo para dar. Nos acercamos a esa época del año, estamos ya en la última semana del tiempo ordinario, empezaremos el tiempo de Adviento y sabemos perfectamente que muchísimas personas viven mucha generosidad en este tiempo y es algo siempre hermoso y bello. Pero a cada uno de nosotros nos corresponde no hacer un examen externo sobre la generosidad, sino verdaderamente proponernos una generosidad que parta de ahí, del sacrificio, del esfuerzo verdadero. Por eso siempre yo en la generosidad voy a tener que medir cuánto he sacrificado. Fíjate cómo esa medida externa, además en la generosidad, no va a depender solamente de la cantidad de dinero, sino además de lo que no tengo, de lo poco que tengo. Esta viuda arrojó ahí 2 moneditas que era todo lo que tenía para vivir. Bueno, pensemos en esos bienes que tenemos limitados. El bien más limitado que podemos tener en muchas ocasiones en nuestra vida es el tiempo. Es un bien precioso. Y ¿cuántas veces queremos decir, oye, yo he sido generoso, he dado dinero, he dado plata, he ayudado a tales obras de caridad, pero resulta que soy incapaz de sacrificar mi tiempo para darlo a los demás? Y entonces, claro, ahí es donde se ve la generosidad. No, pero es que es mi tiempo de descanso, es mi tiempo de no sé qué, es mi tiempo de no sé cuánto. Sí, y por eso el sacrificar nuestro tiempo por los demás será un acto de profunda y verdadera generosidad. Y la última idea importantísima es que cuando leemos este Evangelio y vemos cómo el Señor establece que la medida no es externa, eso nos dice otra cosa. Y nos dice cómo en la nueva alianza la medida de la generosidad, de la caridad, nunca va a poder ser establecida desde fuera. Y por tanto, poner un porcentaje a la generosidad, a la caridad, no vale. No vale de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque será un porcentaje impuesto desde el exterior. Y entonces no servirá de absolutamente nada. ¿A qué me refiero? En la nueva alianza no hay diezmo. Ahí donde se predica el diezmo, hay que tenerlo claro. Esas personas no han entrado en la nueva alianza en su plenitud. La iglesia no puede decir, ay, mira, es obligatorio que todos den el 10% de su sueldo. No, la iglesia no hace eso. Y si hace eso en algún lugar, está haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque la medida no se establece desde fuera. La medida de la generosidad la tiene que establecer cada corazón, cada uno de nosotros. La medida de la generosidad va a ser efectivamente el esfuerzo y el sacrificio que yo ponga para vivirla, para vivir esa generosidad. Para una persona, el 10% puede que resulte ser insignificante, que no le represente ningún sacrificio, que no se ha tenido que quitar absolutamente nada. Para otra será un imposible. Entonces cada persona tendrá que ver su propia realidad y tendrá que hacer su propio examen de conciencia y tendrá que hacer su propia revisión interior para ver cómo y de qué manera tiene que vivir la generosidad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.